Este es el cuarto de los episodios con los que estamos cubriendo la serie que hemos denominado las relaciones de interacción entre el gobierno y el Congreso. En el primer episodio hemos presentado cuáles son las piezas con las que se arma el régimen político. Hemos señalado cuáles son los diferentes esquemas en los que interactúan el gobierno y el Congreso, las competencias legislativas, las competencias no legislativas, y qué tipo de dinámica debe producirse a partir de la definición de las relaciones que establece la Constitución, en las cuales existen mayores o menores niveles de independencia o de autonomía en el caso del gobierno y del Congreso. Hemos definido el régimen político peruano como un régimen de presidencialismo parlamentarizado, es decir, un régimen en el que el presidente de la República no tiene el poder ni las competencias que le es propia en un régimen de separación rígida o fuerte de poderes, como puede serlo el régimen norteamericano, pero tampoco es un régimen parlamentario ni semipresidencial, porque hay un juego de relaciones que define al régimen político peruano como un régimen híbrido que los autores Sugar y Carey caracterizan como de parlamentarismo o presidencialismo parlamentarizado y que se caracteriza por una singular simetría funcional entre el gobierno y el Congreso. El segundo episodio fue dedicado a señalar cuáles son las reglas que la Constitución prevé para que este equilibrio de poderes que prevé nuestro régimen político pueda quebrantarse. Es decir, cuál es ese régimen jurídico que sobrevive luego que se da la condición indispensable para que el presidente de la República pueda invocar la facultad que le reconoce la Constitución para disolver el Congreso. Con la disolución del Congreso se produce el desequilibrio, se produce el desbalance y obviamente se pierde la capacidad de control sobre el ejercicio del poder por el Poder Ejecutivo. El tercer episodio lo hemos dedicado a la revisión de los escenarios de desbalance constitucional. ¿Cómo es que luego de la disolución el desbalance o el desequilibrio puede llegar a ser atendido dentro de un régimen jurídico determinado? Es decir, qué competencias son las que asume el Poder Ejecutivo y por lo tanto cuáles son los riesgos en los que pone el régimen democrático, el régimen representativo, el régimen político, y de otra parte, cuáles son las condiciones que le restan por cumplir a la Comisión Permanente como órgano residual de las competencias representativas del Estado, porque el Pleno es el que puede ser disuelto, pero la Comisión Permanente no. En este cuarto episodio vamos a revisar cómo, luego de haberse concluido el interregno parlamentario y de haber terminado este periodo de desbalance o desequilibrio en el principio de separación de poderes, cómo es que este equilibrio puede recuperarse a partir de la instalación del nuevo Congreso. Vamos a revisar entonces cuál es el escenario y el perfil de riesgos que es consecuencia del desbalance o desequilibrio precedente durante el interregno parlamentario. Concluye el interregno, empieza el nuevo Congreso y en el interregno se han producido determinados hechos que van a tener que ser objeto de revisión por el nuevo Congreso de forma tal que se restablezcan las brechas que pudieron haberse generado con la intervención excesiva del Poder Ejecutivo y con las capacidades menoscabadas de la Comisión Permanente. Vamos a ver también eh, cuál es la situación
del proceso de rendición de cuentas. Si el nuevo Congreso tiene responsabilidades que saldar con el régimen democrático, es indispensable que el gabinete concurra para rendir cuentas ante el Congreso sobre los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno. Los actos realizados parcialmente fueron remitidos a la Comisión Permanente, los decretos de urgencia en particular. Y estos decretos de urgencia tienen que ser posteriormente controlados por el propio Congreso dentro de un proceso especial que no se agota con la dación de cuenta que realiza el gabinete ante el Congreso. Y en particular vamos a revisar también un par de aspectos adicionales, como son si es que acaso el nuevo Congreso tenga obligación o no de revisar el acto en razón del cual el presidente de la República y el gabinete optaron por invocar la causal constitucional para disolver el Congreso. Es decir, si es que debe rendir cuenta el presidente de la República o el presidente del Consejo de Ministros sobre la calificación que realizó el presidente de la República de la del segundo rechazo de la cuestión de confianza como una denegación fáctica. ¿Debe o no debe rendir cuenta sobre ese hecho en particular el gabinete? Y por último, debido a que durante el interregno el gobierno ha legislado utilizando las competencias naturales del Congreso mediante decretos de urgencia, es necesario también tener en consideración cuáles serán las reglas procedimentales que debe utilizarse para revisar los decretos de urgencia y cuáles serán los criterios para llegar a una conclusión sobre la constitucionalidad en el ejercicio de la potestad legislativa por el Poder Ejecutivo durante el interregno. Luego de la disolución y del inicio de las funciones del Congreso, que concluye el período interrumpido, la primera obligación del gabinete es exponer ante el Congreso su política general de gobierno. Sobre este tema, parece que no debería existir ninguna duda debido a que el artículo 130 de la Constitución, que es el que tipifica y estructura la relación entre el gobierno y el Congreso, señala que el gabinete debe concurrir ante el Pleno del Congreso para exponer la política general de gobierno. Si bien es cierto, el artículo 130 contiene algunos rasgos que permitirían asumir o presumir que la naturaleza de esa norma no es la de un principio que estructura la relación entre el gobierno y el Congreso, sino que se trata de una regla, no es una norma. Dicen algunos que no es un principio, sino que es una regla, y la razón por la cual sería una regla porque está redactada con algunas características específicas, como cuando se señala en el texto del artículo 130 que dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros debe concurrir al Congreso, y que si el Congreso no está reunido, el presidente de la República debe convocarlo a legislatura extraordinaria. En realidad, más allá de las cuestiones específicas relativas a si nos encontramos ante una regla o un principio, lo central es que es una característica que define el régimen político peruano como un régimen en el que existe lo que Chirino Soto llamaba la investidura, es decir, que el gobierno solamente consolida su posición desde el gabinete cuando el gabinete ha expuesto la política general de gobierno y ha solicitado ante el Congreso el voto de confianza. Entonces, esta es una primera exigencia que se deduce del artículo 130 y, por lo tanto, una vez instalado el nuevo Congreso, le habría correspondido al presidente del Consejo de Ministros solicitar al presidente del Congreso fecha para poder exponer la política general de gobierno y hacer cuestión de confianza sobre su contenido. En el Perú, la concurrencia del gabinete ante el Congreso para exponer la política general del gobierno no es
una condición prescindible, prescriptible o claudicable. Ignorarlo o incumplirlo configuraría una transgresión abierta de parámetros esenciales de nuestra organización política y, por lo tanto, de nuestra constitución política. Esta es una característica histórica elemental en el Perú. Los gabinetes no pueden dejar de exponer la política general del gobierno con la que asumirán la dirección del país según la capacidad que la Constitución les reconoce al presidente de la República. Solo por confusión mental y la pérdida de las coordenadas constitucionales podría asumirse que los gabinetes que preexisten a un nuevo Congreso luego de la disolución anula la obligación del gabinete de contar con la confianza del Congreso respecto de la consulta sobre la confianza de la representación nacional. La desubicación política y constitucional de un ministro podría llevarlo a entender, intonsa e ingenuamente, que en reemplazo de la obligación de concurrir al Pleno para exponer la política general del gobierno, puede darse pragmáticamente por cumplida esa tarea con las sucesivas veces en que ha asistido, antes de la obligada concurrencia para exponer la política general del gobierno, a las diversas comisiones a las que se lo cita. Vemos en el cuadro que repetimos de la primera del segundo episodio de la segunda entrega, cómo se prevé en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo o Congreso, que existen competencias que exigen la relación de interacción entre ambos poderes del Estado. El que el gabinete haya preexistido al Congreso durante, independientemente si sea una semana, un mes, 3 meses u 8 meses, la preexistencia del gabinete no lo exime de concurrir al Congreso para explicarle al Congreso cuál es su política general de gobierno. El gobierno no puede gobernar independientemente del compromiso que asume frente al gobierno el Congreso. Para eso es que debe concurrir, porque la representación nacional no es un órgano cosmético ni decorativo. Está y tiene una función en el régimen político peruano para poder integrar las capacidades de dirección del Poder Ejecutivo con la confianza que puede o no merecerle la representación nacional al gobierno. Entonces, frente a esta situación en la que el presidente del Consejo de Ministros debe concurrir con su gabinete, luego del interregno, es necesario tomar en consideración cuáles son las situaciones en las que debe atender el Congreso una posición frente a las acciones que ha adoptado el Poder Ejecutivo. Tenemos una metodología que puede ayudar para comprender en qué quedaría la situación de la República si el Congreso claudicara o abdicara de su función de control y omitiera revisar los actos realizados por el Poder Ejecutivo durante el interregno. Esos actos, si no fueran revisables, si el Congreso abdicara de esa capacidad de control, supondrían que se ha consentido con usos insuficientemente revisados. El Congreso tiene la obligación de escudriñar, de realizar el escrutinio sobre el uso del poder por el gobierno durante ese espacio de tiempo dentro del cual el Congreso ha quedado disuelto. Esa es una obligación inabdicable, inclaudicable del Congreso. Entonces, como con cualquier riesgo, podemos ensayar una fórmula que se utiliza en los esquemas de gestión de riesgos de cualquier organización. La regla general es que en toda organización pueden haber riesgos y por lo tanto hay que medir el nivel de los riesgos. La fórmula para medir el nivel de los riesgos es, en primer lugar, la elaboración de un cálculo sobre el nivel de impacto
versus el nivel de probabilidad del impacto de los riesgos. El nivel de impacto consiste en que los riesgos pueden ser asumidos por la organización como atendibles, asumibles, considerables o extremos. En la medida en la que nos encontramos en cada uno de estos diferentes niveles de impacto, es que se podrá luego determinar si es que la probabilidad del impacto que pueda causar el riesgo en la organización, en este caso en la organización política del país, cabe multiplicarlo por el nivel de probabilidad de que este impacto ocurra. Si el Congreso tiene la posibilidad de atender fácilmente algunos niveles de riesgo, este nivel será medido con el valor 1. Si bien puede causarle un poco más de dificultad y encontrarse un nivel de un riesgo asumible, el valor será de 2. Si se trata de un nivel de impacto un poco más alto, que no es parte de la rutina ni de la capacidad regular que tenga la organización y requiera algún esfuerzo adicional, ese impacto será considerable y el valor será 3. Por otro lado, si nos encontráramos en un nivel de impacto muy alto, extremo, ese nivel de impacto, es decir, un riesgo mucho más elevado, tendrá el valor de 4. Luego, esta tabla, que es la del nivel de impacto, tendrá que multiplicarse por la tabla relativa a la probabilidad de que estos impactos en su diferente nivel puedan o no ocurrir. Entonces hay que hacer una elaboración, un ejercicio que permita proyectar si los distintos niveles de impacto que pueden producirse sobre los diferentes riesgos es probable o no es probable que ocurran, de manera que posteriormente se haga un perfil de riesgos respecto de las diferentes materias que sean susceptibles de ocurrir. Los niveles de probabilidad pueden ser improbable, posible, probable o casi seguro, dependiendo de la probabilidad de ocurrencia del impacto que pueda generarse. Tendremos un producto que luego aparecerá en una tercera tabla, que será el nivel de riesgo. El nivel de riesgo se va a medir en rangos inferior y superior. Si la probabilidad del riesgo es improbable, le ponemos como valor 0.30, si es posible 0.50, si es probable 0.70, si es casi seguro 0.90. Estos valores son valores relativamente arbitrarios y van en una escala de 1 a 4 para el nivel de impacto y una escala de 0 a 1 para el nivel de probabilidad. Se trata de una estimación, no puede medirse de manera empírica o exacta. Es una labor que deben realizarse a partir de el cálculo, el estimado que tiene quien realiza el ejercicio. En este caso, este ejercicio ha sido elaborado por mí mismo a partir del estimado que a mí se me ocurre que podría existir. Otra persona podría tener otro perfil de riesgos, otro nivel de riesgos y podría hacer una evaluación distinta a la que yo ofrezco en esta presentación. Entonces, si tenemos que determinar los distintos niveles de riesgo, podemos dividir los niveles de riesgo entre bajo, moderado, alto o extremo. Vamos a clasificar los niveles de riesgo luego de haber multiplicado el nivel por la probabilidad y tendremos esta clasificación de niveles según los diferentes grados, bajo, moderado, alto o extremo, dependiendo de cómo resulte la multiplicación de estos factores. Y diremos que el nivel de riesgo será bajo si es que se encuentra en el rango de 0.30 hasta menor o igual a 70. Moderado si es mayor a 70, pero es menor o igual a 1.20. Alto si es mayor a 1.20 o menor o igual a 2. Y extremo si es mayor de 2, pero menor o igual a 3.60. Esta clasificación, estos niveles de rango en el nivel de riesgo han sido resultado de la multiplicación que
muestro en la siguiente lámina. Si tenemos un nivel de impacto de 1 y multiplicamos el nivel por la probabilidad, que es 0.30, el más bajo, nos encontramos con un nivel de riesgo de 0.30. Y así sucesivamente vamos multiplicando los diferentes niveles de impacto, desde 1 hasta 4, por los diferentes niveles de probabilidad de ocurrencia del impacto. La consecuencia será que tendremos un resultado en niveles de riesgo que van desde 0.30 hasta 3.60. Clasificamos estos diferentes niveles de riesgo en las categorías que mencionamos previamente, bajo, moderado, alto o extremo, según que los aparezcan en los niveles de producto más bajos o medianos bajos, medianos altos o en los más altos. Por eso es que en la tabla anterior veíamos que el nivel de riesgo bajo llega hasta menor o igual a 0.70. Esto es lo que vemos en el nivel de riesgo número 4, que va de 1 por 0.70 igual a 0.70 y así sucesivamente. La multiplicación de los niveles de impacto por los niveles de probabilidad nos da los diferentes niveles de riesgo que los tenemos clasificados como bajo, moderado, alto o extremo. Los niveles bajo, moderado, alto o extremo están clasificados por diferentes colores. Verde para bajo, amarillo para moderado, alto para rosado y rojo para alto, para extremo. Entonces, si cruzamos las variables del nivel de impacto por el nivel de probabilidad, de acuerdo a cada una de sus diferentes clasificaciones, impacto atendible, asumible, considerable o extremo, y los niveles de probabilidad como improbable, posible, probable o casi seguro, llegamos a esta tabla que es consecuencia de la ubicación que tendrá el nivel de riesgo en la que previamente hemos diseñado con la multiplicación o producto de los dos diferentes niveles de impacto y de probabilidad. Entonces vemos cuando, si estamos a un nivel de impacto atendible y la probabilidad es de improbable, tendremos un nivel de riesgo bajo. Si el nivel de impacto es asumible y la probabilidad de impacto es baja, tenemos el color verde para estas dos categorías. Y así sucesivamente vamos a trasladar las relaciones entre las dos variables, impacto y probabilidad, y podemos obtener un nivel de riesgo. Entonces, lo que tenemos que hacer enseguida, antes de aplicar esta tabla de riesgos, tenemos que identificar cuáles son los principales riesgos a los que está expuesta la República, el régimen político, el régimen democrático, el régimen de separación de poderes, para determinar para cada uno de estos diferentes riesgos cuál será el nivel que le corresponda luego de clasificar los riesgos según su nivel de impacto y su nivel de probabilidad. Entonces, en esta lámina nos preguntamos a cuánto riesgo están expuestos los bienes políticos del país en situaciones de desbalance por la disolución o por el estado de emergencia. Vemos entonces que el nivel de exposición al riesgo, que se mide como probabilidad por impacto, puede ser extremo, alto, moderado o bajo. Pero ¿sobre qué vamos a aplicar estas categorías en esta herramienta que, como digo, va a permitirnos el ejercicio que realizamos enseguida? Vamos a clasificar los diferentes riesgos que entrañan al proceso de disolución. El primer riesgo que podemos calificar es el de menoscabo del régimen representativo. El segundo, la reducción de la capacidad de equilibrio político y balance eficaz entre poderes. El tercero, la afectación de la voluntad popular. El cuarto, las zonas sin control político que generan costos de mayor exposición al autoritarismo. Y el último, el quinto,
la disminución grave de la capacidad de control político en el Estado. Entonces, vamos a definir cada una de estas variables. Si el riesgo es la voluntad popular, lo que se evalúa es cuánto queda en cuestión la decisión electoral sujeta a convalidación en las nuevas elecciones. ¿Qué queda de la voluntad popular luego de la disolución del Congreso? En segundo lugar, para el riesgo que denominaremos régimen representativo, debe evaluarse cuánto se desconoce el papel de la mayoría parlamentaria, cuánto es lo que se ha desconocido. Esa valoración tiene que ser hecha a partir de la metodología que permite referir cuál es el nivel de riesgo luego de haber medido el impacto por la probabilidad de ocurrencia. En tercer lugar, el tercer riesgo de este perfil en el que queda el Congreso luego de la disolución es el balance entre poderes. Un solo poder asume virtualmente en plenitud las facultades del otro. En cuarto lugar, en el perfil de riesgo sería el bajo control político, porque hay imposibilidad de control durante el interregno. Y el quinto elemento en el perfil de riesgo es el riesgo a mayor autoritarismo. Se potencia, se refuerza y se aumentan las competencias y la fortaleza del Poder Ejecutivo. Entonces, a partir de cada uno de estos distintos riesgos, los 5 riesgos que tenemos anotados, de acuerdo a las definiciones que tenemos acá, vamos a aplicar la tabla del nivel de riesgos según la probabilidad que tienen de ocurrir respecto al nivel de impacto que tienen cada uno de estos factores. Entonces acá tenemos cuáles son los aspectos bajo riesgo: la voluntad popular, el régimen representativo, el balance entre poderes, el bajo control político y el mayor autoritarismo. Vemos acá las variables de la ecuación: el nivel de impacto, el nivel de probabilidad y el nivel de riesgo que resulta de la aplicación del nivel de impacto por el nivel de probabilidad. Si al hacer el ejercicio asumimos que el nivel de impacto en materia de voluntad popular es de 1, es decir, es atendible, y que el nivel de probabilidad de que se afecte la voluntad popular es de 0.70, el nivel de riesgo nos dará 0.70 y por lo tanto el tipo de nivel de riesgo será bajo. En segundo lugar, cuando hablamos del régimen representativo, el nivel de impacto lo podemos señalar como asumible. El nivel de probabilidad de que ocurra es 0.90, el nivel de riesgo es 1.80, es alto. En tercer lugar, el balance entre poderes, el nivel de impacto en materia de balance entre poderes es alto, 3, el nivel de probabilidad 0.90, el nivel de riesgo 2.70. Por lo tanto, nos encontramos ante un tipo de nivel de riesgo extremo. De manera similar, el bajo control político, que es la cuarta de las variables que integran el perfil de riesgo, si el nivel de impacto lo clasificamos como 3, es decir, que es alto, y el nivel de probabilidad en 0.90, el nivel de riesgo, igual que en el caso anterior, nos da 2.70, es extremo. Y en último término, el otro factor que integra el perfil de riesgo es el mayor autoritarismo, que señalaríamos que como nivel de impacto tiene 3, como nivel de probabilidad 0.70, el nivel de riesgo es 2.10, por lo tanto es extremo. Esto nos da como resultado que tenemos que atender un riesgo que es bajo, otro riesgo que es alto, y 3 riesgos que son extremos. Enseguida tenemos un cuadro que nos permite determinar cómo es que debe enfrentarse estos riesgos por el Congreso. Tenemos en la pantalla una tabla, un gráfico en el que estamos midiendo 2 tipos de variables: el nivel de riesgo y el plan de acción para el emprendimiento y acometida frente al riesgo.
El nivel del riesgo ya lo tenemos clasificado. Ya sabemos que nos encontramos ante un riesgo bajo para la voluntad popular, riesgo alto para el régimen representativo, para el balance entre poderes, para el bajo control político y para el mayor autoritarismo. Nos encontramos con niveles extremos. Y estos niveles están clasificados desde el punto 0,30 hasta el 3,60. Entonces, si hemos identificado como el punto más alto de riesgo 2,70, en esta tabla el nivel de riesgo estará aproximadamente un poco antes del 3,60. Hasta ahí llega la exposición que va a afectar como riesgo a los diferentes elementos en el perfil de riesgos. Por otro lado, tenemos en la línea del plan de acción para el emprendimiento y acometida frente al riesgo, nos encontramos frente a la disposición de la organización que va a enfrentar los riesgos para atender los niveles de riesgo. Es decir, cuál es la voluntad política de quienes tienen que hacerse cargo del nivel de riesgo. Tenemos una escala del 0 al 9 y los diferentes puntos, niveles o grados para entender el mayor o la menor o la mayor capacidad de emprendimiento y acometida frente al riesgo, los tenemos en este pequeño cuadrito del extremo superior derecho de la lámina. La gana de enfrentar el riesgo, la voluntad política para enfrentar el riesgo, que va de 1 a 9. 1 y 2, intolerancia o aversión al riesgo. 3, 4, 5 y 6 tenemos grados como la pasividad frente al riesgo, asumir con cautela el riesgo, asumir el riesgo con moderación, asumir el riesgo con flexibilidad. Y finalmente los niveles más altos, que serían la decisión, la ruptura o la reversión de los riesgos. Estos puntos los podemos ver en este gráfico. En el punto número 7 es el que marca la diferencia entre tomar acción efectiva. Estamos ante el punto 7, 8 o 9. 7, 8 o 9. A partir del punto 7 se toma una decisión efectiva para enfrentar el perfil de riesgos. Pero del punto 0 al punto 7 nos encontramos con una situación más o menos de confort, en la que se pueden atender con facilidad los riesgos atendibles o asumibles, pero quedan sin atender dentro de esta zona de confort los espacios que están relacionados con un territorio de esfuerzo especial por la organización. Es decir, se necesita un plan de acción más fuerte para poder hacerse cargo de los riesgos que se encuentren en el rango que van en este territorio de esfuerzo especial. Aproximadamente hasta el punto 2, resulta más o menos sencillo que funcione el plan de acción para el emprendimiento y acometida frente al riesgo. Pero si nos encontramos ante situaciones que pueden ir más allá de la capacidad normal de asumir riesgos por la organización, nos encontraremos en una situación a la que podemos llamar una zona tóxica, porque se trata de una brecha que va a ser de difícil cumplimiento por la organización, debido a que, más allá de la capacidad de acometer el riesgo por la organización, subsisten niveles de riesgo que no serán atendidos. Esta es la brecha por mitigar. Tendría que hacerse primero una evaluación de lo que quedaría sin atender, luego de haberse analizado la capacidad que tiene la organización para atender los riesgos propios de su perfil y las necesidades que tiene la organización de atenderlos, porque de lo contrario va a haber un riesgo extraordinario que lesionará significativamente los bienes políticos que están en juego luego de la disolución del Congreso y con la asunción de responsabilidades del nuevo Congreso. El nuevo Congreso tiene que hacerse cargo mediante un plan que le permita mitigar los riesgos que pudieran quedar
fuera de control debido a que no tendría la suficiente disposición para acometerlos o para emprender un plan de acción que permita controlar todos los daños que se pudieron haber generado con el proceso de disolución del Congreso durante el interregno. Esto es a lo que le llamamos la zona tóxica. Entonces, esta sería una metodología que nos permitiría determinar cuáles serían los resultados que cabe esperar del Congreso en función de las tareas que debe emprender para atender la situación que quedó pendiente desde la disolución del Congreso el día 30 de septiembre hasta la instalación del nuevo Congreso. El nuevo Congreso es responsable de revisar lo ocurrido entre el 30 de septiembre y la instalación del nuevo Congreso para emprender las medidas que fueran indispensables relacionadas con la recuperación del balance entre poderes y para exigir las responsabilidades que corresponda por los excesos o los usos indebidos, negligentes o descuidados o resultado de la impericia en el gobierno durante el proceso del interregno. Entonces, vamos a examinar cuáles son esas obligaciones constitucionales del gabinete a la conclusión del interregno y respecto de las cuales el Congreso tendrá que exigir responsabilidades. La primera de las obligaciones constitucionales del gabinete a la conclusión del interregno es la concurrencia dice la Constitución, dentro de los 30 días de haber asumido las funciones. El presidente del Consejo de Ministros tendría que concurrir al Congreso en compañía de los demás ministros para exponer la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Esa es una primera obligación, la exposición de la política general de gobierno. La segunda obligación del gabinete es la que señala también el artículo 130 de la Constitución. Dice el artículo 130 que el gabinete, para efectos de la presentación de la política general de gobierno, plantea cuestión de confianza ante el Congreso. Entonces, la segunda obligación es solicitar la confianza del Congreso sobre la exposición que realiza el presidente del Consejo de Ministros. La tercera obligación es la exposición de los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno. Esta obligación consta en el artículo 135 de la Constitución, que dice que, reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros o negarle la cuestión de confianza después de que el presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario. Y por último, la cuarta obligación es la que contiene el artículo 135, relativa a la rendición de cuentas de la legislación aprobada mediante decretos de urgencia durante el periodo del interregno parlamentario. A este efecto, así lo señala el artículo 135 de la Constitución, que dice: en ese interregno el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Pleno una vez que éste se instale. La mayor disposición de cuotas de poder que tiene para sí el gobierno no es ni ilimitada ni exenta de control. Por esta razón, el propio régimen político, en el marco de un sistema de separación de poderes, impone no la inoperación, el silencio funcional, ni la inactividad pasiva de los otros órganos del Estado, sino su mayor perspicacia y diligencia en el escrutinio, tanto de que el Estado funcione rigurosa y cumplidamente dentro de los cauces institucionales que la ley prevé, como que los usos de los poderes excepcionales con que cuenta el gobierno no se registre con exceso alguno. El Congreso es responsable de verificar que el poder del gobierno no se convierta en un uso autocrático de su discrecionalidad para actuar arbitrariamente. El presidente de la República
se somete a la Constitución y a la ley, y el Congreso es la agencia encargada de evitar tipos de concentración de poder que importen o signifiquen la negación de nuestro régimen democrático y republicano. Esa es una consecuencia obvia y natural del carácter representativo de nuestra democracia. Uno de los actos entonces por los que debe rendir cuentas el gabinete ante el Congreso es la dación de cuentas sobre la disolución del Congreso. Un aspecto crítico que exige explicación política es el relativo al guillotinamiento funcional del Congreso y, por lo tanto, del inicio y causa del interregno, debido a la atribución usada por el presidente de la República de disolver el Congreso luego de calificar como denegación fáctica un acto corporativo al que le asignó la propiedad de consistir en el rechazo a la confianza que intentó irregular e inconstitucionalmente plantear el ministro del Solar. Eso ya lo hemos revisado en el segundo de los episodios o entregas de esta serie que hemos dedicado a revisar la interacción entre ambos poderes del Estado. Hemos visto que el señor del Solar no tenía la facultad que creyó tener de poder irrumpir en una sesión del Congreso para hacerse presente sin haber sido convocado ni invitado, para plantear una cuestión de confianza y para solicitar como parte de esa cuestión de confianza que se ajuste la agenda del Pleno del Congreso según el deseo que tenía el gabinete de que eso ocurra así. La propiedad del gobierno de ingresar al Pleno del Congreso existe efectivamente porque la Constitución le reconoce la posibilidad de que pueda concurrir voluntariamente al Congreso. Pero la concurrencia está sujeta a un protocolo que debe cumplirse como se ha cumplido en la historia del Parlamento peruano innumerables veces, incluso por el propio señor del Solar, cuando ha pretendido concurrir al Congreso voluntariamente. Esta disposición no fue cumplida por el señor del Solar y más bien la violentó cuando ingresó a la fuerza al hemiciclo del Congreso y luego, valiéndose de una supuesta interrupción en el debate que le concedió el congresista Gino Costa, planteó su cuestión de confianza, cuya materia a la vez no era una materia válida porque pretendía que quedara sin efecto un proceso parlamentario que estaba en curso respecto del cual el titular es de manera excluyente el propio Congreso. La Constitución señala de manera explícita que el Congreso es el que tiene la facultad de designar a los magistrados del Tribunal Constitucional y para hacerlo tiene que seguir el procedimiento señalado en la ley. La ley sobre el particular es la ley 28.301, en cuyo artículo 8 se señala que el Congreso tiene la potestad de definir si la elección de los magistrados es por invitación o por concurso público. El proceso se inició aproximadamente en noviembre del año 2018 y el proceso continuó bajo la modalidad de la invitación, pero el señor del Solar asumió unas horas antes de que el proceso concluya con la designación de los magistrados del tribunal, asumió que ese proceso no reunía las condiciones necesarias para que se realice con la suficiente transparencia. Entonces hace cuestión de confianza sobre la interrupción de un proceso en el cual él no tenía legitimidad para intervenir y además hace cuestión de confianza sobre la aprobación de un proyecto de ley para modificar el artículo 8 de la ley 28.301 de forma tal que exigía él el proceso de elección de los magistrados se realizara no según las normas del proceso que estaba en curso, sino de acuerdo a las normas que él quería que se aprobaran en el Congreso para que el proceso no fuera por invitación, sino a través de un concurso público. La pregunta que nos podemos hacer a raíz de esta reflexión entonces es si es que existe o no obligación constitucional
de que durante el acto de rendición de cuentas que debe realizar el gabinete Ceballos Salinas, o que debió realizar porque ese proceso ya se cumplió, si es que esa obligación incluye y comprende también la sustentación de la decisión presidencial con la que se inicia el interregno, vale decir, respecto de la base y causa con la que se disuelve el Congreso el día 30 de septiembre de 2019. O es que no tiene ningún sustento constitucional exigir al presidente del Consejo de Ministros que exponga también las razones que impulsaron al presidente de la República a tomar la decisión de disolver el Congreso. Por un mínimo de lealtad constitucional, no puede quedar en el vacío el escrutinio y discernimiento, pulcros y prolijos, bajo los ojos críticos de un Congreso que no es el que el presidente de la República antes calificó de hostil y obstruccionista, el origen y no solamente el desarrollo ulterior de la acción del gobierno. El acto en que se funda el interregno es el primero por el que debe responder el gobierno para que quede saldada y definida la decisión presidencial y la responsabilidad del gabinete por ese acto del jefe de gobierno que es el presidente de la República. A este efecto, vale la pena recordar, si bien no tiene suficiente virtualidad dentro de nuestro ordenamiento constitucional, que el texto del artículo 135 fue preparado, entre otros, por el constituyente Enrique Chirino Soto. Este debate se produce en la sesión de la Comisión de Constitución el día 29 de marzo del año 1993. En esa sesión, el constituyente Chirino Soto dijo: el primer acto del nuevo Congreso es ratificar o cesar al presidente de la República. Este es el verdadero equilibrio para la disolución, que es el equilibrio que existía en la Constitución española de la Segunda República. De modo que, si el presidente va a disolver el Congreso, arriesga su investidura. Para Chirino Soto era normal esperar que la disolución del Congreso fuera un acto por el cual respondiera alguien, y ese responsable, de acuerdo a Chirino Soto, debiera ser la misma persona a la que se le reconoce la facultad de disolver. Sin embargo, esta propuesta de Chirino Soto no llegó a ser aprobada, pero la cito en razón a que debe entenderse que en el sistema de control entre los poderes del Estado no existiría equilibrio si es que quien toma la decisión no se va a responsabilizar por la decisión que toma. Sostuvo Chirino Soto que a propósito del acto de rendición de cuentas, el nuevo Congreso podía destituir en efecto al presidente de la República si no encontraba justificación constitucional para la disolución. Mencionó, sin embargo, que, como el texto original de su propuesta no sería aceptada, mantendría el aspecto de que el Congreso sí vote la cuestión de confianza al presidente del Consejo de Ministros. Su argumento se basó en el principio de equilibrio entre poderes, porque afirmó que así como el Poder Ejecutivo pudo cerrar el Congreso, también debía asumir el riesgo de que luego el Congreso pudiera evaluar la permanencia del presidente del Consejo de Ministros. Este es un aspecto que fue insuficientemente atendido durante la sesión en la que el presidente del Consejo de Ministros y su gabinete concurrieron al Congreso para dar cuenta de ambos aspectos, el artículo 130 de la Constitución y el artículo 135 de la Constitución. Pero a la hora de hacer la exposición, hizo una manifestación más o menos vaga, ambivalente o ambigua e insuficientemente precisa, porque dijo: hago cuestión de confianza. Nunca se supo sobre qué hacía cuestión de confianza, aun cuando esta confianza se le otorgó. Se le otorgó la cuestión de confianza, pero nunca hubo una referencia dentro de su exposición a las razones por las cuales el presidente de la República se tomó la atribución de disolver el Congreso, alegando que existía un supuesto de un segundo rechazo de la cuestión de confianza a partir de lo que él, de manera poco lógica
nada válida y menos constitucional, calificó como la denegación fáctica. No puede haber acto de gobierno sobre el que el Congreso no pueda exigir rendición de cuentas cuando el gobierno ha invocado para ese acto una facultad constitucional. El Congreso tiene la facultad de verificar que una decisión tan trascendental como disolver el Congreso fue o no fue un acto amparado o reñido con la Constitución. El sustento constitucional es el inciso 2 del artículo 102 de la Constitución, que señala que es una atribución del Congreso velar por el respeto de la Constitución y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Más que solo una atribución, esa competencia es una obligación y un deber funcional del Congreso. El denominado interregno parlamentario, es consecuencia de una decisión presidencial. El durante del interregno no excluye el acto que lo causa y con el cual se origina el interregno. No es posible interregno alguno si no es porque antes existió una base sobre la cual se construye, se argumenta, se enuncia y se comunica el cumplimiento de la condición que supuestamente lo amerita, lo justifica dentro del marco que la Constitución señala. La base de la decisión es la que da inicio al interregno y esa base es la primera sobre la que debe aclarar el presidente del Consejo de Ministros los alcances de la responsabilidad que asumió y que le corresponde asumir a él y a la totalidad de su gabinete. La decisión del presidente la toma luego de haber concebido y de haberse representado mentalmente la ocurrencia de un hecho al que lo calificó como una denegación fáctica. Esa decisión fue la que determinó la invocación de la facultad de disolver. No debe conocer el Congreso cómo así fue que el presidente de la República anuncia ante los medios de comunicación que disuelve el Congreso, cuando para disolverlo previamente debió haber dimitido el gabinete del Solar, pero aún no habían juramentado ni el ministro Ceballos Salinas, ni menos aún quienes tendría él que proponer como miembros de su gabinete. ¿O es que hay espacios políticamente exentos del control de regularidad constitucional por el Congreso? ¿Tienen el presidente de la República y su gabinete patente o reconocimiento de exención para quedar eximidos de responsabilidad por la decisión de prescindir del Congreso? ¿O es que el presidente de la República y su gabinete tienen la facultad de gobernar al margen de sus responsabilidades constitucionales? Si se conviene en que el poder se ejercita bajo la condición de la responsabilidad y de la confianza que debe generar su correcto uso, el gabinete debe dar cuenta de las razones por las cuales hizo suya la decisión presidencial. Sin consentimiento del gabinete, sin su voto aprobatorio, expreso, o también tácito o fáctico, como prefiere decir el presidente de la República, o por lo menos sin su cohonestación, la decisión presidencial de disolver y por lo tanto de dar origen al interregno, la disolución no habría sido válidamente constituida, salvo, claro está, que la materia no haya sido nunca deliberada en sesión de Consejo de Ministros, en cuyo caso, efectivamente, la disolución habría sido afectada de un vicio mayor de inconstitucionalidad. Enseguida haremos una revisión general a la situación en la que quedan los decretos de urgencia sobre los cuales también tiene que rendir cuenta el gabinete ante el Congreso.
ya hemos señalado que uno de los primeros aspectos que quedó además sin dilucidar, sin exponer y sin asumirse y también sin exigirse por parte del Congreso sobre la disolución y la calificación como denegación fáctica a partir del rechazo de una cuestión previa al que se le dio el valor de rechazo de una cuestión de confianza, aparte de ese hecho que quedó insuficientemente aclarado y atendido tanto por el gobierno como por el Congreso, y por lo tanto el Congreso y el Perú se quedaron expuestos a un riesgo en el que la calidad democrática de nuestro régimen, el principio de separación de poderes, ha quedado menoscabado de manera clara y ostensible. Veremos entonces ahora, de manera genérica, la situación relativa al control que debe realizar el Congreso sobre los decretos de urgencia. Y aquí el hecho más importante es que el gabinete efectivamente rindió cuenta al Congreso sobre los decretos de urgencia que había expedido, que entre el 30 de septiembre de 2019 y aproximadamente el 16 de marzo del año 2020 sumaron alrededor de 70 decretos de urgencia. De los 70 decretos de urgencia, 45 fueron expedidos durante el año 2019 y más o menos 23 o 24 durante el año 2020 hasta la instalación del nuevo Congreso. El dato que tenemos es que a partir del proceso que realizó la Comisión Permanente, más del 40% de los decretos de urgencia expedidos durante el interregno fueron considerados por la Comisión Permanente y los grupos de trabajo que elaboraron los informes como no constitucionales por los grupos de trabajo y por la Comisión Permanente. O sea, el 40%, más o menos 29 de los 70 decretos de urgencia han sido considerados que no cumplían con los requisitos de constitucionalidad. Lo que tendrá que evaluar entonces el nuevo Congreso es si es que estos decretos de urgencia tienen la condición que la Comisión Permanente calificó que tenían, y por lo tanto que hay un 40% de decretos de urgencia expedidos durante el interregno que no cumplen con los requisitos de constitucionalidad. Pero más allá de ese aspecto, e independientemente de la técnica de control normativo que realice el Congreso, el principio que debe observar el Congreso debe ser que la vida colectiva no debe someterse a la regulación excesiva. Ante la ausencia de control y el mayor poder que asume el gobierno, el cuidado más importante será el examen del exceso o del abuso del poder durante el interregno, es decir, que no se sobrelegisle innecesariamente por el Poder Ejecutivo. El exceso normativo es fuente de incertidumbre, de inquietud, de desprotección y afecta la normalidad en el desarrollo de la vida productiva del ciudadano. Veamos cuál es el proceso que han seguido los decretos de urgencia durante el interregno a cargo de la Comisión Permanente. Estos datos ya los hemos revisado de manera genérica previamente y los pasos en el procedimiento de la Comisión Permanente han sido los siguientes. Primero, es la dación de cuenta a la Comisión Permanente por el Presidente de la República. La remisión por la Comisión Permanente a un grupo de trabajo. El grupo de trabajo emite un informe. El informe es examinado y debatido en la Comisión Permanente. La Comisión Permanente vota sobre el informe del grupo de trabajo y la Comisión Permanente dispone la remisión al Pleno a partir de su instalación cuando llegan los congresistas del nuevo Congreso. Este es el procedimiento de control de los decretos de urgencia durante la etapa de vigencia del interregno, es decir, cuando aún no está funcionando plenamente el Congreso de la República. Veamos ahora cuál es el control que deben seguir los decretos de urgencia por el nuevo Congreso. Si bien es cierto que ni la Constitución ni el reglamento del Congreso tienen un procedimiento especial reglado o reglamentado para realizar este control, se deduce de la naturaleza del
acto de control del Congreso sobre los decretos de urgencia, que se observen pautas generales que son parte de la lógica de los procesos parlamentarios. Entonces, enumeraremos enseguida, también a título de ejercicio, la secuencia que debieran normalmente seguir los pasos en el proceso de control. En primer lugar, el presidente del Congreso debe disponer que los decretos de urgencia recibidos se agenden en sesión de Consejo Directivo. Luego, el Consejo Directivo dispone que los decretos de urgencia pasen a la Comisión de Constitución y a una comisión ordinaria o especializada si correspondiera. Este segundo paso, es importante mencionarlo, no ha sido entendido correctamente porque en la sesión de Consejo Directivo se estimó que la Comisión de Constitución no era la que debía revisar la constitucionalidad de los diferentes decretos de urgencia expedidos por el gobierno durante el interregno y le dio prioridad al despacho de los decretos de urgencia a comisiones especializadas para que cada una de ellas revise el fondo de la materia independientemente de la constitucionalidad que pudiera tener el uso de la facultad legislativa del Poder Ejecutivo durante el interregno. Ese es un error que ha hecho que en principio se asuma que la Comisión de Constitución es como la dama de compañía para los informes que realicen comisiones que no van a evaluar la constitucionalidad de acuerdo a lo que sí hizo la Comisión Permanente. El tercer paso sería que la Comisión de Constitución examine la excepcionalidad, la necesidad y la conexidad de los decretos de urgencia para determinar si es que cumple o no el requisito de constitucionalidad. El siguiente paso es que el dictamen del grupo de trabajo de la Comisión de Constitución se pronuncie sobre la regularidad del uso de los decretos de urgencia. La calificación de los decretos de urgencia define su intangibilidad, su modificación o su derogación. El dictamen contiene la fórmula legislativa que corresponda a la calificación que se dicte, sea manteniendo el texto y por lo tanto sin modificaciones debe aprobarse solamente el dictamen y por lo tanto queda indemne el uso que realiza el Poder Ejecutivo. Si es que propone su modificación o su derogación, el dictamen debe incluir dentro de su texto cuáles son las normas que deben modificarse o derogarse o la integridad del decreto de urgencia que deba ser derogado. Luego el dictamen se agenda en sesión de Consejo Directivo, el Consejo Directivo agenda el dictamen para la sesión del Pleno, el Pleno vota las conclusiones y las propuestas legislativas de la Comisión y finalmente el Congreso aprueba la ley y la promulga directamente sin necesidad de remitirla al Poder Ejecutivo en razón a que se trata de una norma que es sujeto de control. En los actos de control normativo, el sujeto controlado no puede participar de la acción que debe realizar quien lo controla. No se necesita el consentimiento del Poder Ejecutivo para que el Congreso promulgue la ley en ejercicio de la facultad que le corresponde para realizar el control de sus actos normativos, para verificar si es que el Ejecutivo cumplió o no cumplió. No debe pasarse en este caso por el proceso de remisión al Poder Ejecutivo para que observe, porque el Poder Ejecutivo es el sujeto que es controlado por el Congreso. Enseguida veamos una serie de casos en los que el Poder Ejecutivo ha emitido decretos de urgencia. Han habido decretos de urgencia de diferente índole, por ejemplo, el decreto de urgencia 3, que establece incentivos para el fomento de la lectura y el libro, el decreto de urgencia 22, que promueve la actividad cinematográfica y audiovisual, el decreto de urgencia 29, que establece incentivos para el fomento del chatarreo, el decreto de urgencia 19, 2020, que garantiza la seguridad vial. Así, en realidad son 70 los decretos de urgencia. Podemos hacer incluso una referencia a cuáles son todos los casos de los decretos de urgencia que han sido calificados como no constitucionales por la Comisión Permanente o por el grupo de trabajo que ella designa. Vemos acá en la relación que aparece en la lámina los decretos de urgencia 8, 10,
13, 14, 16, 18, 19, 22, 24. Igual, la siguiente lámina, los decretos de urgencia 25, 26, 27, 34, 37, 42, 44, el decreto de urgencia 3 del año 2020, 6 del año 2020, el decreto de urgencia 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, y finalmente los decretos de urgencia 16, 17, 18 y 22 del año 2020. Esta es la relación de los principales decretos de urgencia que han sido declarados como no constitucionales por la Comisión Permanente, es decir, no se ha cumplido con los requisitos de constitucionalidad. Veamos cuáles son las pautas de control que se realizan en el Parlamento para determinar si es que los decretos de urgencia cumplieron o no cumplieron con las reglas elementales de constitucionalidad. Los principios que debe chequearse son 3: excepcionalidad, necesidad y conexidad. Esto de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional que señala cuáles son los parámetros de constitucionalidad de los decretos de urgencia. En la excepcionalidad debe verificarse que sean decretos de urgencia efectivamente extraordinarios, que atiendan situaciones imprevisibles y que sean eficazmente solucionables mediante decretos de urgencia. Eso quiere decir que no pueden ser solucionados por una herramienta de gestión diferente a la del decreto de urgencia. El decreto de urgencia debe ser la herramienta o la medida con la cual, y no sin la cual, puede solucionarse los problemas excepcionales e imprevisibles que se presentan, cuya regulación establece el decreto de urgencia. En cuanto a la necesidad, debe verificarse que no se trate de una situación regular y que no admita ningún tipo de demora, es decir, que sea urgente solucionarla. Por eso se llaman decretos de urgencia. Por último, la siguiente característica que debe ser objeto de revisión por el Congreso es la conexidad, es decir, que exista inmediatez de vinculación entre el decreto de urgencia y la situación excepcional. Estos son los criterios de evaluación de la legislación del presidente de la República. El Congreso puede, mediante ley, derogar o modificar los decretos de urgencia. No hay plazo para la revisión de la constitucionalidad de los decretos de urgencia y tampoco hay presunción positiva ni negativa por la inacción o por el silencio del Congreso. Estas son las características centrales con las cuales tiene que realizarse el control parlamentario sobre los decretos de urgencia. Y finalmente, para concluir este último episodio y entrega sobre el análisis que venimos realizando sobre la situación en que queda la interdependencia y la interacción entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, podemos hacer una mención genérica a que esta interacción entre el gobierno y el Congreso no debe perder de vista que, independientemente de la defensa de la posición de las partes, las relaciones no deben descuidar el fin común al que debe conducirse a la República y la afirmación de la gobernabilidad del país. Esta reflexión se hace porque más allá de las posiciones corporativas, llámese Congreso, llámese Poder Ejecutivo, el fin no es la prevalencia de la visión ni de la perspectiva de uno de los órganos del Estado, ni de ninguno de los partidos involucrados. El fin es cómo conducir a la República hacia su mejor destino. Si bien es cierto que cada grupo político y cada rama del Estado puede tener objetivos singulares o parciales, es necesario realizar el esfuerzo de formular una agenda de asuntos, metas y objetivos comunes, cosa que aún no se realiza. Se habla de que todos buscamos lo mismo, pero nadie se pone de acuerdo en qué es eso sobre los que debemos ponernos de acuerdo para realizar todos nuestros actos y o establecer
puentes de comunicación entre ambos poderes del Estado para alcanzar esas mismas metas que se dice que son comunes. Perder de vista la importancia y la necesidad de compartir una misma visión del futuro o del porvenir genera ineficiencias organizacionales, dispendio injustificado de recursos escasos, desgaste institucional y retrasos descomunales en el logro de metas de escaso valor colectivo. La sumatoria de ineficiencias políticas y organizacionales constituye un daño grave para la afirmación y para la prosperidad política y espiritual de la República. Con esta última lámina doy por concluida la exposición y por lo tanto no solamente el cuarto episodio, sino la serie que he dedicado para el análisis de la situación del desequilibrio de poderes que se origina en nuestro régimen político como consecuencia de la disolución del Congreso, para lo cual, como hemos hecho notar, se ha producido una suerte de abdicación de nuestro sistema de partidos y el propio presidente de la República ha gobernado a partir no de la institucionalidad en materia de régimen político, sino del apoyo popular. En nombre de la voluntad popular, el presidente de la República, como hemos podido observar en episodios anteriores, se ha apropiado de la competencia constitucional del Congreso y ha torcido flagrantemente su decisión, negándose luego a recibir la evidencia con la que se demostraba que su inferencia de que se había rechazado la cuestión de confianza era una inducción, era una inferencia falsa, inválida, no era legítima y además era incorrecta. Por lo tanto, era una inferencia inconstitucional. Este es un asunto respecto al cual probablemente no quepa pedir mayor saldo, a menos que el Congreso entienda que con la asunción dentro de sus competencias actuales puede revisar ese acto y puede descalificar al presidente de la República por haber violentado, por haber transgredido, por haber infringido el artículo constitucional que señala en su texto, en el artículo 117, que el presidente de la República puede ser acusado constitucionalmente en los casos en los que impide el funcionamiento legítimo del Congreso. El Congreso que fue disuelto el 30 de septiembre es un acto por el cual el presidente de la República es responsable y por lo tanto debiera rendir cuentas en una acusación constitucional. Eso es todo. Muchas gracias.